Vamos a escuchar ahora a María Pau Gómez Ferrer, que es directora del Arxiu General d'Aran, con la ponencia El servicio de archivos en entornos con lenguas minorizadas, Aran o la Val d'Aran. Gracias. No me hace falta. Vale. Adixats, Egunon. Yo os voy a hablar de nuestro servicio de archivo en un entorno de una lengua minoritaria. Más o menos estos días, cuando nos hemos visto por aquí y nos hemos presentado, muchos de vosotros, bueno, me habéis preguntado de dónde era. Yo os he dicho de Arán, Val d'Aran, Valle de Arán, y más o menos a veces no nos situabais, pero sí, o no me situabais, pero sí decía estación de esquí Vaqueira Beret, más o menos ya el 99% ya nos situabais. La Val d'Aran, Arán, está situado en la vertiente, geográficamente en la vertiente norte, no en la vertiente sur del Pirineo. Es una comarca no más diferente a las comarcas de Cataluña. Y aquí os he marcado el mapa. Fijaros un poco en esta división territorial en Arán, que veréis que está dividida en municipios, pero que después tenemos unas circunscripciones divididas en 6, que son tersones, que luego os hablaré. Este es el archivo, es una casa señorial del siglo XIX, que siempre se ha querido vincular a la administración pública aranesa, a la restitución del Consell General d'Aran, y que se convirtió en archivo. Si veis la flechita, no acaba directamente a la capital de comarca, que es Viella, sino que estamos en un pueblo que se llama Ros, que pertenece al municipio de Viella y Mitjaran, y con eso todos los archivos comarcales suelen estar en la capital de la comarca, pero nosotros, araneses, pues también nos saltamos esto, aunque estamos dentro del municipio. Actualmente ya hemos superado los 10.000 habitantes, somos 32 pueblos, por allí pasa el río Garona, que es muy importante para nosotros, y ahora exclusivamente se trabaja en el sector del turismo. Eso provoca que de aquí nada, si nieva un poco, de 10.000 pasaremos a 14 o 15.000 personas, más los que vengan a disfrutar. Y también en verano suele ser un lugar turístico donde viene bastante gente y sobre todo ahora con olas de calor, pues todo el mundo se sube para el valle. Yo os voy a hablar un poco, tengo que hacer un poco de introducción para explicaros cuál es nuestro eret diferenciado aranés, que nos diferencia, y luego ya os hablaré del servicio de archivos. Bien, ¿qué nos diferencia? Tenemos una cultura occitana por nuestra situación geográfica y luego también una historia que nos lleva también a donde estamos ahora. No os voy a explicar porque estaríamos aquí un montón. Sí que para los navarros que estáis por aquí, en el siglo XI estuvimos bajo dominio del rey de Navarra y que, bueno, el valle siempre ha sido un lugar codiciado por tanto por los señores feudales occitanos como los reyes de la corona de Aragón o incluso Navarra, que siempre han querido estar allí y hemos tenido unas idas y venidas entre unos y otros. Todo más o menos acaba en 1313, cuando ya, después de todo un proceso muy largo, ya se pasa a Corona de Aragón y el rey otorga, bueno, los araneses, el rey Jaime II está en Cortes en Lleida, una diputación de araneses baja para pedirle al rey que le reconozca los usos y costumbres, aquellas leyes no escritas que todavía no están en papel, son orales, y que se las ratifique, las acepte, y entonces están allí deliberando y en 22 artículos se reconocen algunas, en otras el rey modifica alguna cosa, algunas que tenemos conocimiento desaparecen y las más importantes es que tenemos un régimen comunal, los araneses son propietarios de sus montañas, sus pastos, sus aguas, las aguas, a cambio de que solo tiene que pagar un pequeño impuesto que es un galín reyao, es una medida, unos 20 litros de trigo.
El documento este es el más importante que tenemos, nosotros llamamos nuestra Carta Magna, era Querimonia y se conserva en el archivo. Es uno de los documentos más antiguos que se conserva y es la principal base legal del ordenamiento político, jurídico y administrativo aranés. Bien, las instituciones aranesas funcionan hasta el siglo XIX, hasta 1834, en que se hace la última elección a Consell Generau d'Aran, que es nuestro gobierno, y entonces sí queda el Consell en suspenso. En esos momentos los ayuntamientos están cogiendo mucho más importancia y algunas cosas que hacía el Consell ha pasado a tratarse en los ayuntamientos y entonces ya queda aquí como no se hace ninguna elección más. No obstante, en el libro de actas que tenemos de este momento no dicen se acabó, o sea, cerramos el libro y esto se acabó, sino continúan haciendo actas, pero como juntas de alcaldes. No se reúnen, pero sí que se van haciendo hasta 1936, que es cuando acaba el libro, se van haciendo reuniones siguiendo también este espíritu del Consell Generau d'Aran. Ya en democracia, cuando ya empiezan a salir el Estatut de Cataluña y tal, los araneses ya reivindican el reconocimiento de Aran y de sus instituciones, pero no, de momento no, y es hasta la primera ley de Aran se promulga a través de la Generalitat de Cataluña en 1991. Esta es la que veis aquí, es la segunda, porque bueno, se modificó y se modernizó un poco y es de 2015 y bueno, ya veis que Aran es una realidad nacional occitana con cultura, historia, cobre y lingüística, nos explica un poco ¿no? que ha sido durante muchos siglos, que es reconocida en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y que hay una entidad singular, que es eso que os decía, de esta división, que es la agrupación de Terçons, que nos dará la elección de nuestro gobierno propio. El Valle no es como Andorra, no tenemos aquello dinero. Baqueira es una empresa privada, no nos deja mucho, y lo que sí que tenemos, pues dependemos de las transferencias de dinero que nos haga la Generalitat. Entonces llega un bloque de dinero y entonces a lo largo del tiempo Aran ha conseguido transferencias desde la Generalitat de diversas competencias. No son totales, pero sí en diferentes sectores. Hay algunas que ya vienen de este documento de la Querimonia, porque por ejemplo lo que es la protección de naturaleza vinculada a la montaña, fías forestales, ya viene de esta propiedad comunal, lo que es agricultura, y también de las primeras que hubo fue cultura, no toda entera, pero poco a poco también está transferida a sanidad y todo lo que veis más o menos aquí. Tenemos una institución de gobierno propia, que ya en el documento este del siglo XIV ya sale. Bueno, es que el rey le cambia el nombre, porque en los araneses dicen que se reúnen en corte. Entonces, en esos momentos son todos los cabezas de los caps de casa, iban todos a estas reuniones de todos los pueblos del Valle. Y las reuniones se hacen en un monasterio de los agustinos que se llama Mitjaran, que geográficamente es en el centro del valle, y entonces allí se reúne. El rey lo que dice es que, bueno, que a partir de ahora pues que no se utilice la nomenclatura Corts, sino que a partir de ahora a los que asisten a esas reuniones se les llame consellers. Y es una de las primeras referencias que tenemos, que había unas reuniones en que se reunían en consell. Luego hay una modificación en el siglo XVII que continúa hasta ahora esta modificación, porque como os he dicho iban todos a estas reuniones. Entonces, en el siglo XVII, en 1616, un visitador real dice que bueno, todas estas reuniones generan un gran gasto y que se modifica. A partir de ahora, los consellers serán 2 por terçón, o sea, son 6 terçones, 2 serán 12, y será presidido por un síndic. Ahora esto se ha conservado, actualmente tenemos una síndica.
desde el momento de 1991, que es la primera elección que se hace, nosotros las elecciones las celebramos para elegir este gobierno aranés el mismo día que las municipales, es decir, es cada 4 años, independientemente de que si el gobierno funciona o no, o sea, no es como en el Estado o con las comunidades autónomas. O sea, el Consejo General está a los 4 años. Entonces, en las elecciones municipales nosotros tenemos una urna y entonces allí elegimos al Consejo. Como os he dicho, esta división era por 2, pero ahora hemos perdido porque los tersones con menos población, como por ejemplo donde vivo yo, que es el de la Irisa, somos muy poquitos y entonces hemos perdido un conseller, y el Tersón de Castiero, que es donde está Viella Micharán, que tiene una población, nos ha quitado el conseller y se lo ha quedado esto. Ya otra de las diferencias que tenemos es que tenemos lengua propia, que es el aranés. El aranés es una variante del gascón. Esta es veis aquí la gran familia de lenguas occitanas que llega hasta Italia con las balades occitanas y que, bueno, como siempre todo el mundo así con espíritu occitano siempre piensa que hubiera pasado si en lugar de perder la batalla de Muret se hubiera ganado. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Y sí que a partir de 2010 el occitano, a partir de ahí, para darle un poco más importancia a la lengua aranesa, se nombró como que en Arán era el occitano aranés en Arán, y se aprobó y y se convirtió en lengua oficial en toda Cataluña, o sea que somos lengua oficial. Aquí os he puesto un poco, está la ley de Arán, más o menos lo que nos dice es que la lengua ha de ser uso normal y preferente en las administraciones públicas, ahí estamos nosotros, el archivo, de uso normal en los medios de comunicación pública, es lengua vehicular en las escuelas y que es objeto de protección, es oficial en Cataluña, ya os lo he dicho, y que los poderes públicos se ha de fomentar la utilización, la promoción, difusión, conocimiento y el uso oficial de la lengua. Estos gráficos me los han pasado los del Departamento de Lengua del Consejo General d'Aran en sus estudios que hacen para la lengua. Son unos gráficos, ahora va a salir dentro, no sé si este año o a principios del otro, uno nuevo, porque veis es del 2018, y entonces ya veis los porcentajes, ya veis cuál es la lengua también que se habla más en Arán, que es el castellano, y ya también veis que un 68% de la población aranesa mayor de 7 años tiene un conocimiento bueno del aranés. Conocimiento no quiere decir uso. Bien, el Archivo General d'Aran, más o menos con la ley de Arán en 1991 se volvieron a recuperar también instituciones culturales, ya había el Museo de la Val d'Aran. El Consejo empezó también a pensar en que se había de crear el archivo, la documentación de la institución del Consejo General d'Aran estaba en el museo, y entonces ya pensó en contratar a una persona para que se hiciera cargo de unas primeras descripciones y me contrató aquí a mí. Empecé en 1993 a trabajar en el museo y empecé a hacer las primeras descripciones. En el proyecto ya de construcción del archivo como un archivo comarcal más y con un convenio que se hizo entre el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, el Consejo General d'Aran y el Ayuntamiento de Viella, empieza más o menos en 1995 y inauguramos en 1998. En estos momentos funcionamos como un archivo comarcal, donde la titularidad es de la Generalitat, el personal también y la gestión es del Consejo. Y ya en 2015 el Consejo, un tiempo atrás, ya siempre había pedido el traspaso de las funciones en materia de gestión y difusión de patrimonio documental y esto pues, se hizo por decreto.
y el archivo, la titularidad ya pasó al Consell Generau d'Aran, el personal, yo, también pasé yo era funcionaria de la Generalitat y ahora estoy en servicio en otras administraciones y soy funcionaria del Consell Generau d'Aran. No nos hemos desvinculado de la xarxa d'arxius comarcals ni trabajo del trabajo con ellos, continuamos con ellos colaborando, o sea, hacemos lo mismo que hacen mis compañeros de los comarcales, cualquier proyecto, cualquier cosa, ayudas para restauración, ayudas para digitalización, los últimos materiales didácticos, siempre estamos con ellos, vamos a las reuniones y no nos hemos desvinculado. E ingresa la documentación, tenemos las partes históricas, la del Consell Generau, como instituciones públicas privadas, personas físicas y jurídicas que ingresan en el archivo. Bien, nuestro servicio de archivo, yo os voy a hablar cómo trabajamos, tanto de descripción como difusión. Y trabajamos solamente en aranés. Desde el primer momento, desde cuando empezamos a introducir, bueno, mis primeras fichas a mano, porque yo soy de empezar allá por el 93, tengo algunas fichas aún a mano, ya empezaron a ser en aranés, ya cuando entraron los primeros ordenadores, informes y cosas, y muchas cosas ya también en aranés, y cuando ya empezamos a trabajar con el JAC, el gestor de información, sí que había los parámetros estos que ya salían en catalán, pero todo aquel campo en blanco, o sea, el título, descripción y todo aquello que podíamos rellenar, lo empecé a hacer en aranés. Es verdad que ahora todo después sale en archivos en línea. En archivos en línea, si clicáis, es multilingüe, sale en catalán, en castellano, en inglés, francés, creo, y ahora en occitano. Ya tenéis también aquí, como es lengua oficial, tenemos aquí ya la nomenclatura en aranés, ¿no? Y las descripciones. Es decir, que podéis elegir podéis elegir la modalidad occitana y también podéis hacer las consultas. Todo lo que es la descripción está en aranés. De nuestros materiales de difusión, como nuestra función, nosotros trabajamos para las aranesas y los araneses. Entonces, todo lo que es la difusión, los trípticos, carteles, publicaciones y todo el material está hecho en aranés. No hacemos ni aranés catalán, ni aranés catalán castellano, a excepción de este año, o sí un poquito, en esta última publicación, que este es el quadern de la querimonia, en que el texto, la explicación está en aranés, pero bueno, la querimonia está escrita en latín, teníamos una traducción al catalán que sale publicada en la Cataluña románica y luego nosotros ya habíamos hecho de esta traducción al catalán una traducción al aranés que había sido un pequeño opúsculo que habíamos hecho solo en aranés para que lo tuviera la gente en casa y leyera la querimonia, el texto de la querimonia en aranés. Y aquí, al hacer este cuaderno, sí que nos hemos publicado, podéis ver, estas publicaciones están colgadas en nuestra página web y las podéis consultar. Está el texto en latín, en aranés, en catalán y mira, hemos puesto también el castellano esta vez. Lo que es las exposiciones, no tenemos sala de exposición. Lo que pasa es que ahora como es una casa antigua y tenemos unas grandes salas por la escalera cuando subimos, un solerets que se dice en aranés, unos espacios y una sala de entrada, así hemos empezado a hacer pequeñas exposiciones. Los roll-ups, los textos siempre son en aranés, no son ni bilingües ni trilingües, es todo en aranés. Y las visitas, cuando es gente del valle, se hacen en aranés, pero en verano podemos hacer las visitas en cualquier, o sea, en la lengua de la persona que nos visita, en catalán, castellano, francés o inglés. Sí que tenemos también un club de lectura de documentos antiguos del Valle, donde
un grupo de personas. Empezamos así un poco en un 9 de junio, Día Internacional de Archivos, qué actividad hacemos. Y bueno, pues pensamos, bueno, pues vamos a empezar a transcribir. Este club se ha consolidado, nos reunimos una vez al mes y ya hemos publicado 3 artículos dentro de la única revista que hay en aranés un poco cultural, que lo hace una fundación privada que se llama Terra Aranesa, y allí ya hemos publicado 3 artículos de investigación con trabajo que han hecho estas personas. Todo lo que es presentaciones, por ejemplo, aquí hay una presentación, estábamos presentando una restauración, todo esto, o presentación, aquellos en el centro de recursos de materiales didácticos, lo hacemos en aranés. Las visitas escolares, cuando nos vienen los niños de las escuelas aranesas, tanto de las escuelas rurales como de las grandes escuelas, de UNLES, o Viella y de los institutos, son en aranés, y también aquellas que nos hacen desde el Centro de Estudios de Adults o de los Casal, también son en aranés. Aran, bueno, en eso, como os he dicho, en los medios de comunicación, siempre ha tenido un pequeño espacio a través de la Corporación Catalana de Mitjans de Comunicación, de donde depende TV3 o Catalunya Radio y las que cuelgan. Había un programa de 1 hora de 12 a 1 que se llamaba Migdia Aranés, se metía cada día de lunes a viernes. Y ahora ha cambiado la hora de emisiones por la mañana, de 8 a 9 cada día, es exclusivamente en aranés y se recogen noticias del Valle, y el archivo siempre ha estado presente. Ya en 1999 empezamos a colaborar, estuvimos en antena 14 años, más de 500 programas de radio, hablamos de todo, de documentos, de archivística, de todo lo que era el entorno. No era la noticia de, por ejemplo, hemos restaurado esto, ha entrado este fondo, sino y creo, o sea, la gente nos seguía mucho, y cuando por enfermedad de la persona con la que colaboraba se dejó de emitir, la verdad es que la gente nos lo pedía y decía, ¿cuándo volveréis? Que, bueno, pues había calado. En televisión había 12 minutos de desconexión en el Telenoticias Comarques, los viernes. En esos 12 minutos pues, se tenía que hablar de lo que pasaba en Arán, y siempre cuando hemos tenido un ingreso, hemos tenido una restauración, una digitalización, alguna noticia referente al archivo, siempre han venido a filmarnos y hemos salido y hemos dado la noticia. Luego, cuando empezaron las emisiones en las televisiones locales, que en un principio incluso llegamos a tener una local que se llamaba Arán Televisión, también hemos colaborado. Ahora se han unido en Xarxa y también vienen cuando tenemos alguna noticia vienen, y esta imagen es porque en esta Xarxa hay una serie de televisión dirigida sobre todo a los adolescentes, que se llama EMSOQUEM, que se emite, ahora están en 5ª temporada, se emite, bueno, se puede ver en streaming y en las webs y tal, pero cada jueves está un nuevo episodio. Es una producción para el fomento y el uso de la lengua aranesa, y también es para corregir algunos errores que, como toda lengua donde tienes influencia de otras lenguas vecinas, pues cometemos cuando hablamos aranés. Entonces, es un poco de enseñar aquellos errores lingüísticos. Este año, ¿ya? Vale. No, ya está, ya acabo, sí. Este año os he puesto la imagen porque varios capítulos están rodados en el archivo. Tenemos ahora que está de moda, ya antes tenía programa de radio, ahora tengo podcast. El año pasado que celebramos el 25 aniversario, elegimos 25 años, 25 documentos específicos, y ahora hace 4 días hemos empezado el segundo podcast, Etiu del Archiu, el hilo del archivo, donde estamos también contando historias del archivo, sobre todo este año basado en el siglo XVII en Arán.
La web, bueno, también tenemos, la web sale en multilingüe y está el espacio en aranés. ¿Y cuál es nuestro futuro? Pues bueno, como toda lengua minoritaria, y que voy a explicar a muchos de los que estáis aquí, donde en entornos de lenguas minoritarias estamos muy mal, por no decir que estamos en la UCI. Sí que es verdad que hay mucho esfuerzo de hacer la web, de hacer publicaciones, de que la lengua quede, pero si no se usa, pues no. Y el futuro está en la gente que viene detrás de nosotros, en que continúen hablando, conservando esta lengua mairao, esta lengua que ha pasado a través de las madres de generación en generación con toda la cultura que va con ella, y si eso no se consigue, muchas de estas lenguas morirán y se quedarán en, pues como el latín, ¿no? Las podrás leer con nuestras publicaciones. Sé que algunos alumnos que están estudiando aranés ahora, nuestro trabajo lo están utilizando en las clases. Y luego sí que me he dejado, cuando he hablado, nada, un minuto, ¿en qué lengua están escritos? Porque sí que nos preguntan, bueno, ¿los documentos están escritos en aranés? Bueno, pues los primeros que tenemos son privilegios, están en latín. La documentación nos empieza en el siglo XVI. Es verdad que aquí sí que se tendría que hacer, y eso, un estudio bien de lingüistas que estudiaran estos documentos, porque ha habido algún estudioso que se podría decir que puede que sí que hubiera algo, pero es verdad que no se ha estudiado, que igual sí que se utiliza, es verdad que hay formas verbales, palabras y tal que no salen en aranés, pero bueno, es muy poca cosa. Y nada, el futuro, la verdad, yo creo que en la IA no está, porque no creo que la IA aprenda lenguas minoritarias, y entonces el futuro está en la gente que viene detrás nuestro. Eskerrik asko, força gràcies.